Buenas tardes, Maribel. Hola, bueno, eh, bienvenidos a todos a esta charla de hoy, que esperemos que sea la primera de unas cuantas durante este tiempo que nos espera. Yo soy Maribel Brun y soy la vicedecana de Empresa y Marketing de la Universidad CEU Cardenal Herrera y tengo el placer de presentar a Isabel Jiménez, a quien todos conocéis ya, que es la directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y quien nos va a hablar hoy de un tema que de tanto interés nos resulta en estos momentos, que es sobre pues, el impacto económico del coronavirus, del que tanto hablamos últimamente, y también, ¿por qué no?, pues unas pinceladas sobre algunos consejos de inversión. Entonces, yo creo que, bueno, aparte de agradecer la asistencia de todos los que estáis aquí, que ya veis por la cantidad que somos muchos, si, si os parece, si a alguien le surgiera alguna duda o quisiera hacer alguna pregunta, puede escribirla en el chat y al final de la sesión podemos comentarlas y debatir sobre todo aquello que os interese. Así que, sin nada más, le cedo la palabra a Isabel y muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Agradecer la presentación de Maribel Brun, vicedecana de ADE y embajadora de la Fundación en todo el campus de Alfara de Patriarca. También una persona que ha compartido conmigo momentos muy entrañables, como la inauguración del aula Bloomberg y bueno, los seminarios que damos para los alumnos de gestión de carteras, a los cuales doy la bienvenida a la sesión y les agradezco mucho la asistencia, a todos los miembros del Club de Bolsa del Campus CEU, y agradecer la cobertura tecnológica de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que bueno, pues gracias a ellos estamos hoy retransmitiendo este primer webinar de la Fundación en estos tiempos tan complicados. Y bueno, pues si alguno de vosotros tiene algún familiar enfermo, pues desear su pronta recuperación. Entre todos superaremos esta etapa tan complicada. Y agradecer también la asistencia a los miembros del patronato de la Fundación que se han conectado y también el apoyo del equipo de la Fundación, Leonor, Mireia, Jorge, que habéis hecho posible junto con Maribel que se realice esta sesión. Un recordatorio de inicio, además de agradecer a todos que os conectéis porque tenemos las cosas que hacer, muchos webinars, hay mucha competencia, esto es casi como Netflix, pero en webinars, y recordar que la audiencia es muy heterogénea, de manera que sois heterogéneos en edad, en conocimientos, y además que vamos a hacer consejos básicos de inversión, no vamos a dar una sesión avanzada, porque tenemos mucho respeto a la educación financiera. En la Fundación llevamos 30 años de educación financiera y la educación financiera requiere horas, requiere análisis, requiere reflexión. Y simplemente pues vamos a dar unas pinceladas de lo que supone esta crisis, razones para el optimismo, que siempre tiene que haber, en un inversor siempre tiene que haber razones para el optimismo, y recordar un poco que la duración va a ser 1 hora, que vamos a admitir preguntas y que si quedaran muchos temas en el tintero, bueno, pues hacemos otro webinar de coyuntura de mercados que siempre requiere refrescar la información porque la información en mercado se queda obsoleta al día siguiente y vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar y destacar que hay 3 partes de la sesión: los antecedentes, el impacto económico de la crisis y los consejos de inversión. Si queréis profundizar en lo que se va a comentar aquí, recordaros que está la web de la Fundación de Estudios Bursátiles. En el boletín de este mes he escrito un artículo sobre educación financiera y COVID-19 que os recomiendo leer. Y además de ello, bueno, pues tenemos un montón de publicaciones publicadas a lo largo de 30 años en la Fundación para profundizar en los aspectos que vamos a comentar a continuación. Bueno, recordar que antes de esta crisis, bueno, pues había muchas empresas ya, recordemos que las empresas son las que generan el Producto Interior Bruto de los países. Ahora estamos muy preocupados por la caída del PIB a partir de la crisis.
crisis generada por la pandemia mundial, por un problema de salud, bueno, pues destacar que había ya muchas empresas que tenían dificultad para sobrevivir con su modelo de negocio. Es decir, estábamos en una situación de entorno VUCA en el que no estaba fácil para nada facturar, no estaba fácil cobrar y era complicado, bueno, pues continuar en un entorno, digamos, resbaladizo. Esto sin empezar el COVID-19. Pero bueno, estamos ante un cisne negro. Esto lo recordaba Sebastián Ruiz, que es un gran experto de la Comisión Europea. Un cisne negro es un problema que no te esperas, un problema que te encuentras, un problema que no tienes en el mapa de riesgos y que tienes que lidiar rápidamente, ¿no? Hay que estar siempre con un mapa de riesgos, siempre es mucho mejor para una empresa tener un mapa de riesgos que no tenerlo, pero además, bueno, pues luego hay que afrontar esos riesgos que llegan y que no vemos. Esta foto es de una serie de personas intentando ver a través de un eclipse solar. Sabéis que los eclipses dificultan la visión. Pues cuando se extendió el COVID desde China al resto de países del mundo, bueno, pues realmente no había una hoja de ruta de hacia dónde mirar, de cómo solucionar. Muchas personas se encontraron con la crisis de confinamiento sin mascarillas, se encontraron sin geles desinfectantes y bueno, pues realmente el confinamiento ha sido necesario porque el contagio del virus era muy rápido y difícilmente podíamos solucionarlo. Esto me recuerda a una gran película, Alien el octavo pasajero, es una película de hace muchos años y hace 6 años publiqué un artículo hablando de que China era el octavo pasajero y que muchos temas de China no los sabíamos. Para nada lo son. Sí que es cierto que hay que ver el problema completo. Si vosotros habéis visto la película de Alien el octavo pasajero, a lo largo de la película nunca se ve el monstruo entero. Se ve una patita del monstruo, un ala del monstruo, pero no se ve el problema entero, como ha sucedido este año con el COVID-19, que tampoco hemos visto el problema entero, la magnitud, la dificultad, cómo afrontarlo. No teníamos previsto el confinamiento, no teníamos previsto el teletrabajo en muchas circunstancias, muchas de las novedades que nos hemos encontrado, pues la profundidad de la wifi en casa, el tema de que los niños no puedan libre, que no podamos disfrutar de los rayos del sol, que sabéis que nos generan vitaminas y anticuerpos. Bueno, pues todo este tipo de temas no lo teníamos previsto y desde luego no estábamos preparados para una pandemia mundial. Bueno, en Italia, en marzo, algún dato ya, empezamos con datos, en marzo el COVID ha sido la 8ª causa de muerte. Sí que ha habido otras muertes que han generado, otras causas de muerte que han generado más bajas, pero bueno, pues aquí tenemos a COVID ya como el elefante en la habitación que nadie se esperaba y que en marzo no solo se lo han encontrado en Italia, sino también nos lo hemos encontrado en España y en el resto del mundo. Estas son unas previsiones de una universidad americana en la que ya se hablaba de fallecimientos, sino también Isabel, en España, Italia, Irán, Isabel, China. Sí. Isabel, perdona que te interrumpa, soy Sí. Maribel. ¿Podrías apagar la cámara? Porque se están cortando un poquito y quizás el problema esté ahí. Irá mejor, ¿vale? ¿Apago la cámara? Sí, porfa. ¿Así? ¿Así Sí, se ve gracias. mejor? Se Vale. te oirá mejor, supongo. Gracias. ¿Se oirá mejor? Vale. Ya me dirás si se oye mejor. Vale, bueno, pues esta es la evolución del coronavirus por países. La amplitud de las circunferencias muestra el número de contagiados por países, ¿no? Y esto pues va cambiando, ¿no?
También el contagio por países ha tenido diferentes velocidades en función de las políticas y en función de los eventos y demás. Y la buena noticia, yo he dicho que iba a trasladar buenas noticias de optimismo. Una de las buenas noticias es que los fallecidos de COVID en España pues tenemos una recta quejando, una línea que la tendencia es negativa. Y bueno, pues hay asimetría por países y ahora mismo pues la preocupación está principalmente en Estados Unidos, que sabéis que es un continente que es muy grande y que no ha habido políticas de aislamiento tan fuertes, de confinamiento. Y bueno, pues la preocupación, insisto, la tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Preocupación que además es más grande porque estamos en esta sesión hablando de coyuntura y de mercados financieros y los mercados financieros americanos son los que más afectan las previsiones macro y en las decisiones de inversión. Son los mercados más profundos y si Estados Unidos es un país muy afectado por problemas del COVID, lo notaremos en las bolsas y lo notaremos en nuestras carteras porque cualquier caída en la bolsa de Nueva York, que es la más profunda del mundo, afecta a caídas en el resto de bolsas del mundo. Bueno, el shock económico es muy fuerte, principalmente ha sido un shock de oferta, pero también vinculado a un shock de demanda. Y destacar que tenemos un escenario de extensión de las pérdidas bastante potente. Aquí tenemos previsiones de un sector que va a ser uno de los más afectados, el sector aéreo. El de las aerolíneas, sabéis que se han cerrado vuelos, se ha cerrado el cielo y se han cancelado bueno, pues, muchos transportes. Tenemos también dificultades en los consumidores por el gasto porque los consumidores, bueno, pues desde casa es muy difícil consumir en restaurantes. Aquí tenemos el número de reservas de un portal, de uno de los grandes portales de reservas, OpenTable, y como veis la caída de las reservas de este portal ha sido muy pronunciada. Las cifras de desempleo en España, bueno, pues aquí tenemos las cifras de desempleo, sobre todo vinculadas al sector servicios, vinculadas al sector turismo, vinculadas al sector de hostelería. Y hay un diferente impacto sectorial. Hay asimetrías en el efecto de la crisis, con sectores con un impacto, digamos, bajo o reducido, sectores con un impacto de la crisis medio y con un impacto alto. Estos datos están obtenidos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, de un informe que han publicado recientemente. Y vemos cómo hay sectores, los vinculados a la cesta de la compra, todos seguimos comiendo en casa, no comemos en restaurantes. Y bueno, pues hay sectores como agricultura, manufacturas, energía, telecomunicaciones, servicios públicos con un impacto menor. Pero luego hay sectores como servicios financieros, consultoría informática, servicios de información que se han visto afectados con una profundidad media, y hay otros sectores que directamente se han paralizado y que ya veremos, de momento muchos dan por perdido todo el año 2020 y son los de aerolíneas, turismo, hostelería, construcción, comercio, transporte, culturas, espectáculos y muchos más. La mayoría vinculados al sector servicios, como decía con anterioridad. Destacar en las aerolíneas que pase la crisis, los vuelos internacionales no se van a recuperar. Sobre todo, bueno, pues los que estamos hablando transoceánicos. Destacar en el sector turismo que, por ejemplo, Canarias, el trimestre grande para Canarias es de marzo a junio, ya lo dan por perdido. Destacar que las vacaciones de los españoles va a haber un ajuste del cinturón y las vacaciones van a ser nacionales, no vamos a hacer, como decía antes, vuelos transoceánicos y vacaciones con un coste muy elevado. Y luego, bueno, pues destacar que también hay un efecto sobre los flujos comerciales, sobre la balanza de pagos, porque hay menos volumen
de mercancías en nuestros puertos y también hay problemas de suministro, como decía antes, con el shock de oferta. Destacar, bueno, pues en el caso de las empresas, la preocupación por no solo por los ERTEs, que los ERTEs son reducción de empleo temporal vinculadas al COVID, pero también hay bastante susto por los concursos de acreedores y las dificultades de muchas empresas para superar la crisis. Bueno, buenas noticias. La buena noticia es de la recuperación de las manufacturas ya en China. En China ya tenemos que recordar que el brote fuerte del COVID ha sido en Wuhan, que son 40 millones de habitantes, pero en China son 140 millones de habitantes. Entonces, bueno, pues realmente tienen, bueno, pues muchos más habitantes fuera de esa zona que no pararon la producción y que ahora mismo pues están suministrando muchas manufacturas al resto del mundo, como digo, bueno, pues porque son una población muy elevada. El desempleo en Estados Unidos ha aumentado muchísimo. Y bueno, pues destacar que solo en una semana 6,65 millones de personas se apuntaron al paro en Estados Unidos. De todas maneras, destacar que es la economía más flexible y más rápida del mundo, se recupera rapidísimo. Con lo cual, cuando se supere el COVID, va a ser mucho más flexible, es menos inflacionista y además tiene la moneda refugio mundial, el dólar. Y bueno, pues eso es, digamos, una última bala en su pistola para superar la crisis. De todas maneras, los índices de compras industriales han bajado mucho en Estados Unidos, como podemos ver en este gráfico, también han bajado mucho en la eurozona. También han bajado mucho en Italia, que sabemos que dentro de la eurozona no solo es uno de los países más afectados por el COVID, sino también de los más endeudados. Y también bajaron mucho en China, aunque, como he dicho antes, pues se está recuperando. China va a ser uno de los países ganadores de esta crisis, ¿no? Y hay que destacar que una de las apuestas prudentes es apostar por China, ¿no? En la parte de renta variable. Destacar el contexto geopolítico en el que hay muchas incertidumbres. Dentro de este contexto geopolítico, destacar que se ha puesto en solfa el status quo. Recordemos que estamos más o menos gestionados a escala mundial por instituciones internacionales que nos ayudan ante las crisis sistémicas, como nos ayudaron en la crisis del 2008. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando del G20 y ahora mismo estas instituciones están cuestionadas. Está cuestionado su liderazgo y está cuestionada su prevalencia. En cuanto a la multipolaridad, destacar, bueno, pues que esta crisis hemos llegado después de varios años en los que había una crisis de liderazgo a escala mundial, un auge de los extremismos, un retroceso de la democracia, lo cual es preocupante, un auge de los nacionalismos y un auge de muchas dificultades a escala política. Y en cuanto al comercio internacional, destacar que hay dos fuerzas enfrentadas, la que aboga por mayor competencia y la que aboga por mayor cooperación internacional. Sí que hay que destacar una de las lecturas positivas de esta crisis y es que como ha fallado la cadena de suministro a escala mundial, sí que se ha, digamos, refrescado la vigencia de esa cadena de suministro cercana, de esa producción cercana que se había abandonado históricamente y que ahora vuelve a tener un protagonismo. Destacar los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Bueno, pues la política monetaria busca evitar daños estructurales y bueno, pues teníamos históricamente los bancos centrales ejerciendo esa política monetaria, ya fuera suministrando liquidez al sistema con compra de deuda pública, compra de pagarés y de bonos corporativos. ¿Y esa liquidez a quién ayuda generalmente? Bueno, pues ayuda a los bancos, ayuda también a los gobiernos con la compra de deuda pública y también
la compra de pagarés y bonos ayuda a los mercados financieros, porque al final esa compra por parte de los bancos centrales, de la FED, del Banco Central Europeo, que están comprando todo tipo de activos durante toda esta etapa del quantitative easing a partir de la crisis de 2008, pues ha generado una ayuda, un colchón, una UBI para los mercados financieros, como decía, los bancos y también para los gobiernos. En el entorno de la renta fija, bueno, pues destacar que los mercados de renta fija ayudan principalmente a las grandes empresas y en el entorno de los avales y préstamos se ayuda a las pymes. Los avales y préstamos normalmente son con ayudas de los bancos y de los gobiernos y ahora con el COVID-19 hay que destacar, bueno, pues todas las políticas de avales y préstamos puestas en marcha por parte de la Administración Central, del Ministerio de Economía y también por parte del Instituto Valenciano de Finanzas o de la Sociedad de Garantía Recíproca. Bueno, la política monetaria de nuestros manuales de macroeconomía, cuando estudiamos a Samuelson, Dorbus Fisher, bueno, pues realmente había básicamente dos palancas monetarias, una era el tipo de interés y otra era la base monetaria, pero como decía, el quantitative easing nos ha mostrado, bueno, pues toda una serie de herramientas excepcionales que ya las anunció Keynes en su teoría general, tanto de aumento del balance, inyección de liquidez, el whatever it takes de Super Mario Draghi desde el Banco Central Europeo y la compra de deuda pública y corporativa, como decía. El tamaño de los balances de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, como vemos, se ha multiplicado por 4. Y sí que es verdad que estamos at the end of the road, estamos al final de la carretera y realmente la palanca de política monetaria está bastante agotada. Ahora ya queda comprar más activos aparte de estos y también, bueno, pues las ayudas, los coronabonos que se están debatiendo en Europa y las ayudas extraordinarias aprobadas por la Unión Europea y por la FED estos mismos días para ayudar a una economía languideciente. Bueno, pues hay que destacar que los tipos de interés ya no pueden bajar más, como vemos en este gráfico, y la política fiscal, bueno, pues destacar que todavía queda recorrido, pero la política fiscal tiene el problema de que tarda más en generar resultados, pero sí que hay una intención clara, ya lo han dicho en Estados Unidos, que son los más rápidos, de hacer esa cuarta etapa de política fiscal. Ya ha habido 3 con Trump y va a haber una cuarta, y tratar de ayudar a los mercados. Bueno, esta diapositiva del Financial Times destaca la emergencia económica que supone el COVID y es bueno que se haya dado cuenta Estados Unidos. Es verdad que esta portada no ha aparecido hasta marzo, cuando los primeros casos de COVID, recordemos que empezaron en diciembre del año pasado en China, pero bueno, como era un país emergente, los países emergentes no han tenido protagonismo en esta crisis internacional y realmente, bueno, pues ahora mismo pues vemos que cuando ya aparecen artículos del Financial Times, que es la prensa económica que leen los inversores institucionales de todo el mundo, nos hemos dado cuenta de la importancia de esta crisis. Aquí en esta otra diapositiva también del Financial Times hablan del momento del helicóptero monetario, de aumentar la base monetaria, como os decía, en mayor medida. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto durará la crisis? Bueno, pues yo no lo sé. Ahora mismo dudo que haya ningún analista que lo sepa, porque además es una crisis que va pasando de país a país. No es una crisis económica, pero sí que es una crisis sanitaria que afecta, como digo, a la economía primero desde la oferta y después desde la demanda.
y depende la duración de la crisis de dos respuestas a dos preguntas diferentes. La primera, el tiempo de contención, erradicación del virus. En China ha sido 3 meses. Y también del descubrimiento de una vacuna. Bueno, pues si no se toman medidas fuertes en los países, medidas coordinadas y se actúa de una forma coordinada, como digo, pues no vamos a salir tan rápido. Y luego, bueno, también se está especulando mucho sobre el descubrimiento de la vacuna. El laboratorio farmacéutico que descubra la vacuna, pues va a subir en bolsa muchísimo y además, bueno, pues va a ayudar a que salgamos antes de la crisis. Y la segunda pregunta a la que hay que responder es la reactivación de la economía. Hace falta que después volvamos a salir a la calle, volvamos a consumir, volvamos a viajar, volvamos a tener optimismo y esas expectativas hacen que, bueno, pues que la economía vuelva a un ciclo alcista. ¿Qué sucede? Que la incertidumbre y las expectativas no se pueden manejar ni desde la política monetaria ni desde la política fiscal, que hemos visto que son las dos políticas del sector público para poder ayudar a la reactivación de la economía. Entonces, hace falta no solo que funcione la política monetaria y la política fiscal, sino que además los ciudadanos estén tranquilos, estén guiados y, como digo, consuman, viajen y tomen decisiones en las empresas de inversión y se reactive la producción y las compras. Ahora mismo, como digo, estamos en un entorno de incertidumbre y la incertidumbre, como digo, bueno, pues afecta, se ve inmediatamente en los mercados financieros, es volatilidad, y en las familias es paralización del consumo, en las empresas es paralización de la inversión y esto todo lleva a una reducción del Producto Interior Bruto, a una reducción de los recursos generados por cada país y a escala global es una recesión. Bueno, aquí hay un gráfico de McKinsey muy interesante en el que habla de la importancia de la coordinación de las dos curvas. Es lo que estaba comentando antes. La coordinación de las dos curvas es la coordinación de la curva de la detención y contención del COVID y la curva de la recuperación económica. Primero viene la del COVID y después la de la recuperación económica. Si no se simultanean, tendremos una recesión con una mayor duración. Bueno, la evolución prevista, estas son previsiones de Funcas, la evolución prevista para la economía española antes de la crisis sanitaria la tenemos en estos gráficos y como veis, bueno, pues ha bajado tanto la previsión del PIB como la generación de recursos por parte de la economía española. Recordemos que si no se consume no hay impuestos indirectos, recordemos que si no se produce no hay impuesto de sociedades y recordemos que si no hay ingresos en las familias y en las personas no hay impuesto el IRPF, con lo cual hay menos ingresos en el sector público y el sector público además tiene más gastos porque tiene más transferencias en cualquier periodo de crisis. Aquí volvemos a tener proyecciones de Funcas. Como veis, el escenario actual es el rojo. El escenario antes del COVID era el azul. Como veis, ya una bajada prevista del 9,7% del PIB. Pero además destacar, bueno, pues que si teníamos exportaciones a la eurozona, pues han bajado y las exportaciones españolas son importantes, pero si bajan las alemanas, recordemos que la mitad, el 50% de las exportaciones europeas son solo alemanas. Aquí hay prevista una caída de 1/3 y aquí hay una caída de la mitad, ¿no? Realmente la caída es bastante fuerte. Bueno, como decía antes, cuanto más dure la crisis, más daño habrá sobre el PIB, ¿no? Y bueno, pues hay previsiones de que la crisis se puede superar en el mismo 2020, que será rápida.
no tiene por qué durar tantos años como crisis previas. Y aquí tenemos un escenario optimista de McKinsey en el que se sale con relativa rapidez, no solo en 2020, sino que ya hay una recuperación e incluso se dispara la recuperación en mayor medida en China. Estados Unidos a escala mundial, esta sería la media mundial de todas las líneas, y la eurozona que iría renqueante por debajo tanto de Estados Unidos como de China. Esta es un poco la foto que nos están mostrando. Esta es la del escenario de McKinsey, el optimista, decía, pero bueno, también hay un escenario más pesimista en el que en 2021 todavía se está en la U o en la W, que muchas de las proyecciones de analistas indican una W, y hay que recordar que tanto en el 2008 como en la crisis del 2000, la de las .com, que son las más cercanas que hemos tenido en mercados financieros, hubo un doble suelo. Entonces, hay muchos analistas que apuntan a que va a haber un doble suelo en esta crisis. Y ayer, por ejemplo, hubo una encuesta muy interesante a los lectores del Financial Times, que muchos de ellos, como digo, son analistas e inversores institucionales, y la mayoría apuntaba a que iba a ser una crisis con doble V. Bueno, esta es otra proyección, esta es una U dentro del 2020, esta es tremendamente optimista, como veis no hay W, es una U, y la U termina el cuarto trimestre, con lo cual no tiene por qué ser una crisis tan profunda, tan grave como fue la crisis del 2008, y tenemos ventajas y elementos diferenciales con respecto a la crisis del 2008. ¿Qué ventajas y elementos diferenciales tenemos? Bueno, una de las ventajas es que el sistema financiero no está quebrado, como pasó en 2008, con lo cual hay gasolineras y hay gasolina, hay liquidez en el sistema, porque ya se han encargado los bancos centrales de que haya liquidez. Y la segunda buena noticia es que la crisis está identificado el origen y realmente en el momento en que se solucione, la economía debería volver a repuntar. La recuperación sectorial es diferente para cada sector. Esto es un informe de Deloitte muy interesante que han publicado sobre la recuperación por sectores. Y entonces, bueno, pues dependerá, para los empresarios que se han unido a la sesión, dependerá del sector en el que esté cada empresa, como he dicho, para que tenga un impacto muy grande o un impacto leve. Sobre todo, bueno, pues también las empresas que exporten, las empresas que tengan e-commerce, que vendan online, pues la venta online no tiene por qué haberse visto afectada. De hecho, Amazon se ha visto reforzado con esta crisis. También se ha visto reforzado, por ejemplo, Alibaba. Y bueno, los portales de venta online, la venta online del Corte Inglés, la venta online de las cadenas de distribución, pues hay lista de espera para, por ejemplo, la compra online con reparto a domicilio. Y bueno, pues son circunstancias en las que se ha impulsado la digital analógica y tratando de hacer más venta online. Bueno, estas son las portadas de prensa, ya estamos hablando de consejos de inversión y los mercados financieros realmente muestran más las malas noticias que las buenas noticias, porque las malas noticias venden más y las malas noticias suelen ocupar las portadas de los medios de comunicación, lo cual no significa que no haya buenas noticias ese día. Ese día puede haber también buenas noticias y cuando la bolsa baja, hay más inversores vendiendo que comprando, pero también hay inversores comprando. No pensemos que hay días en los que todo el mundo vende, hay momentos de pánico en los que sí que hay caídas bursátiles muy fuertes, pero como digo, hay personas vendiendo y personas comprando. Aquí tenemos, bueno, pues una buena noticia, las recuperaciones. En estas caídas bursátiles hay cazadores de gangas, hay inversores buscando oportunidades y hay personas ganando dinero. Eso tenemos que ser conscientes de que hay inversores ganando dinero, de la misma manera que hay otros que están viendo cómo sus carteras
bajan de valor. Recordar que no perdemos dinero hasta que liquidamos las carteras o no ganamos dinero hasta que liquidamos las carteras. Mientras mantenemos las carteras y las posiciones, no estamos ni ganando ni perdiendo. Y ya para llegar a esos consejos de inversión, bueno, pues destacar conceptos básicos que hemos tocado en sesiones anteriores, los conceptos básicos de liquidez, no solo de liquidez en el sentido de que los activos más líquidos son los que puedo hacer comercio inmediato, pues por ejemplo el dinero que tengo en el bolsillo o el dinero que tengo en casa, o el dinero que tengo en una cuenta bancaria o en un depósito, sino que además la liquidez es un benchmark que tiene que estar dentro de nuestras carteras de inversión. Y ya empezamos a hablar de carteras de inversión. Las carteras de inversión, normalmente hay un diseño de esa cartera y hago un benchmark de liquidez, un benchmark de renta variable, un benchmark de renta fija o de diferentes tipos de activos que voy a ir ubicando. Haré un diagrama en el que repartiré el 100% en esos diferentes tipos de activo y lo lógico es hacer una diversificación. La diversificación es un reparto entre esos diferentes tipos de activo y esa diversificación se puede hacer por nivel de riesgo, es decir, activos muy líquidos con activos poco líquidos. Se puede hacer por plazo, a corto plazo, a largo plazo. Por rentabilidad, normalmente mayor rentabilidad, mayor riesgo, eso debemos saberlo. Los activos que son muy rentables son activos muy arriesgados y también, como decía, se puede hacer una diversificación también geográfica, es decir, no solo invertir en IBEX 35 o en la bolsa española, sino invertir en bolsas a través del mundo. Ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil y yo diría que incluso es mucho más barato. El punto de partida para cualquier inversión es que cualquier momento es bueno para crear una cartera de inversión. Yo diría que en momentos bajistas es todavía mejor momento para crear carteras de inversión y luego veremos por qué. Y luego el dinero asignado para las inversiones debe ser un excedente que no necesitemos para hacer frente a pagos. Vamos a tener pagos de la hipoteca, por ejemplo, pago de las letras del coche, pago del colegio de los niños, pago de los libros de los niños, pago de pues diferentes actividades que hagan los niños, de inglés, de coro. Bueno, pues todos esos pagos pueden ser mensuales, pueden ser cuatrimestrales. Tenemos que hacer una consolidación de pagos de la luz, del agua, de la casa. Y evidentemente pues el dinero que dediquemos a invertir no puede ser dinero que necesitemos para hacer frente a pagos, porque si no vamos a entrar en bancarrota familiar, lo cual no es recomendable. Hay que establecer también un colchón. Aparte de todos esos pagos, tenemos que tener un colchón de liquidez, como digo, para atender imprevistos. Esos imprevistos pueden ser un accidente, pueden ser una enfermedad, y tenemos que tener ese colchón, además de los pagos, para abordar esos temas que no podemos anticipar. Hay que establecer además un plazo para las inversiones. Es bueno establecer un plazo o establecer un objetivo. Pues, por ejemplo, invertir en bolsa, pongamos por caso, para comprar los muebles de una casa, invertir en bolsa para pagar las vacaciones. Y entonces, bueno, esto ayuda a la disciplina en la inversión. Me explico. Si yo tengo que comprar una mesa y unas sillas para el comedor, que son 600 euros, pues en el momento que gane en la inversión en bolsa o en renta fija esos 600 euros, tengo una razón para esos 600 euros de traerlos de mi cuenta de inversión y aplicarlos al uso de la compra de la mesa y de las sillas. Si no limitamos las ganancias o hacemos estos objetivos para las inversiones, puede suceder que vaya acumulando ganancias y genere una ambición desmedida en la que pierda el norte, piense que siempre estoy ganando, pierda el miedo a la inversión y al final, en lugar de tener 600 euros, tenga 600 euros pero de pérdidas, ¿no? Entonces es importante, pues como digo, tener unos objetivos de inversión, unos plazos y ajustarnos a la disciplina en ese diseño de las inversiones. También es importante tener un perfil de riesgo, es decir, siempre tenemos que saber el riesgo abierto de nuestra cartera. El riesgo abierto en los fondos de inversión, en nuestros extractos de fondos de inversión, nos dicen el riesgo abierto que tenemos en esos fondos. Es bueno saberlo, es bueno ser consciente
y que esté acorde con nuestro perfil de riesgo, porque si el perfil de riesgo por nuestro comportamiento humano es 1 y en nuestra cartera tenemos un perfil de riesgo mucho más elevado, no vamos a poder dormir por las noches y esto no es adecuado. Así pues, como digo, la disciplina en la inversión es difícil, es fácil de describir, pero difícil de llevar a cabo. Y hay que conocer también los productos. Esto en la inversión value de Warren Buffett, él siempre nos cuenta que no invierte en un valor que no conoce o no invierte tampoco en una empresa que su modelo de negocio no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer la naturaleza, el riesgo y las complicaciones de las inversiones. Luego, bueno, pues además de ello hay que ser humildes. Si no tenemos conocimientos financieros, hay que ir de la mano de un asesor financiero que nos vaya ayudando. Y aunque tengamos conocimientos, también es mejor contar con un asesor financiero. ¿Por qué? Porque es un especialista, porque él está pendiente de los mercados todos los días y los mercados pueden darse la vuelta, pueden tener dificultades. Y si nosotros no somos humildes y pensamos que todo el monte es orégano, que como ganamos en 2018, ahora vamos a ganar, bueno, pues no tiene nada que ver el año 2018 con el 2020 y no hay 2 años iguales, no hay 2 meses iguales y cuando no es el COVID, pues es la guerra de Trump o puede ser el golpe de Estado que tuvimos en Turquía, que pasó de ser la bolsa turca la más rentable del mundo a ser la de mayores pérdidas del mundo. Las carteras, además, se deben revisar periódicamente. No podemos tener unas carteras y abandonarlas, ¿no? Entonces, se tienen que cuidar. Si cuidamos las relaciones humanas, también hay que cuidar las carteras porque tenemos todos nuestros ahorros en ellas. Entonces, es importante una revisión periódica, una transparencia, una coherencia, consolidar los gastos, las comisiones repercutidas, analizar las desviaciones para ver si no estamos ante un espejismo. Y entonces, bueno, pues hay que ser conscientes de la rentabilidad acumulada, no solo la rentabilidad de un año, por ejemplo, para un fondo de inversión, sino la rentabilidad acumulada durante todo el periodo, desde que compramos ese fondo de inversión. Ver también las comisiones, no tiene nada que ver las comisiones, por ejemplo, de un fondo de inversión internacional con un fondo de la gestora de la propia entidad financiera, y esto conviene saberlo, porque a la hora de vender, bueno, pues se nos puede comer la mitad o más de la rentabilidad a las comisiones, y luego además tardaremos más días en tener liquidez en la cuenta, no tarda el mismo número de días un fondo que otro en estar en liquidez en nuestra cuenta, y esto conviene saberlo porque a veces tardar 7 días en tener unos fondos en nuestra cuenta pues es importante. Como he dicho antes, lo primero que he citado de las variables importantes en inversión es la liquidez, y eso hay que ser consciente de cada producto que tenemos en nuestra cartera, el periodo de maduración hasta que tenemos la liquidez en la cuenta, porque cada producto, como digo, es diferente. Así pues, diversificación de riesgos, diversificación por plazo, por tipo de producto, por geografía, por sector, y así será más fácil superar los ciclos y los shocks. Bueno, en cuanto a la magnitud y la rapidez de las crisis, bueno, pues tenemos aquí un gráfico del Standard & Poor's 500, que sabemos que es el índice de referencia de las bolsas americanas, que reúne 500 valores. Y bueno, pues podemos ver la crisis del 29, que la tenemos aquí, que es la línea que va por debajo. Fue una crisis muy prolongada, porque además se tardó mucho en hacer el diagnóstico de la crisis, no se disponía de las herramientas de ahora. Además, se llevaron a cabo herramientas que profundizaron la crisis, como por ejemplo la subida de salarios o incluso tardar bastante en abordar los problemas. Tenemos la crisis del 87, la del 2000, la del 17 y la crisis actual, que como hemos visto, la caída ha sido bastante potente, pero que, tal y como he detallado previamente, la recuperación debe ser bastante más rápida que en crisis anteriores. Bueno, como he dicho, los diferentes productos financieros tenemos desde los más líquidos y de menor riesgo, los depósitos, hasta la renta variable o la renta fija. Ahora mismo
para renta fija tiene más riesgo que la renta variable, con los tipos de interés que tenemos a cero. La inversión en emergentes, que tiene más riesgo, pero que también nos puede aportar mayor rentabilidad. Estoy hablando de renta fija y renta variable en países no avanzados, emergentes principalmente, estaríamos hablando de Asia, de la India, de China, y también en emergentes estaría África o Latinoamérica, que Latinoamérica ha sido de los países más perjudicados de la crisis del COVID en estos meses en los mercados financieros por la vinculación de numerosos países de Latinoamérica con Estados Unidos y la dolarización de las monedas. En el momento que se revaloriza el dólar americano, los países latinoamericanos se ven muy perjudicados. Con mayor riesgo también están las materias primas. Estos meses además ha bajado todo, ha bajado el petróleo, excepto en el día de ayer, que sabemos que subió. Y han bajado todas las materias primas, el cobre, el plomo, el paladio, bueno, el acero principalmente, porque sabemos que el primer comprador del mundo de materias primas es China, y durante estos meses, desde diciembre, pues ha comprado menos materias primas y han bajado bastante los precios. Esa bajada fuerte de las materias primas hizo que se viera muy perjudicados los países latinoamericanos, y las divisas, que también son mercados con mucho riesgo, y que estos meses, bueno, pues también ha bajado el dólar, porque en un primer momento subió el dólar, pero esto, bueno, pues a Trump y a Estados Unidos nunca le viene bien un dólar fuerte. Y en mi opinión, pero es una opinión personal, los mercados de divisas son de los más complicados junto con las materias primas, porque hay intervenciones de gobierno sobre estos mercados, y también estos meses se ha intervenido sobre el dólar. Los productos derivados son productos complejos, estamos hablando de las put, estamos hablando de las call y de un montón de productos complejos combinados, y desde luego si no hay un gran conocimiento de mercados financieros, yo no recomiendo que se invierta en ellos. En cuanto a renta variable, bueno, pues destacar que el pánico bursátil de 2020 ha sido el más rápido de la historia, un 30% en 22 días. Aquí tenemos, por ejemplo, la crisis del 73, la crisis del 2000, la crisis de, bueno, pues tenemos muchísimas aquí, pero la más corta, la más vertiginosa, ha sido la de 2020. Esta portada del Economist, que a mí me gusta mucho, muestra lo delicados que son los mercados financieros y lo complicado de entender la psicología de los inversores. Aquí hay un señor que dice que su empresa es fuerte, y a partir de decir que es fuerte, bueno, pues el de al lado oye mal y entiende, en lugar de Excel, excelencia, entiende el vender en inglés, y a partir de ahí, bueno, pues generan un pánico bursátil, todos venden. Pero aquí después, cuando ya han bajado los precios, bueno, pues ponen todos a comprar. Bueno, pues los mercados financieros son muy volátiles, son complejos y vertiginosos, y no siempre justos. Bueno, aquí tengo otro chiste de mercados financieros, y este señor dice que es muy fácil invertir en mercados financieros, yo siempre compro lo mismo que compra Ed. Y bueno, pues vemos que Ed es una persona que parece ser que se equivocó en sus inversiones y va a tirarse desde el alféizar. Y este señor, que simplemente se dedicó a imitar a Ed, bueno, pues está bastante vendido. Pero tras la tempestad viene la calma. En los mercados financieros, las caídas más fuertes de mercados se han acompañado por subidas, y aquí tenemos, por ejemplo, la caída del 2020, que después pues, ha habido una subida bastante fuerte. Esta es otra portada de Financial Times, que realmente esta sí que tiene un gran interés histórico, porque habla de vacaciones, de cierre temporal de una semana, por primera vez en sus 228 años de historia, de cierre de una semana del parquet de Wall Street debido al COVID-19. Y bueno, pues se habla de que los precios de las acciones americanas estaban tan altos, que todavía no están para entrar numerosos valores. Este gráfico lo realizó el profesor Stiller de la Universidad de Yale,
y bueno, pues él cree que todavía no están a un precio suficientemente bajo las acciones americanas para entrar. Bueno, aquí tenemos la evolución histórica del Dow Jones y bueno, pues hay inversores que creen que es el momento de entrar y inversores que todavía esperan la W y que creen que todavía no es el momento de entrar. Vemos aquí las mejores y las peores sesiones. Y la rentabilidad de carteras nos dice que hay que estar en las dos, en las peores y en las mejores, porque si queremos seleccionar y no estar en las peores, ¿qué sucede? Que nos perderemos las mejores. Entonces, el arbitraje individual de inversores es prácticamente imposible. Como digo, no hay quien lo lleve a cabo y lo mejor es intentar estar en el mercado para la recuperación y luego, bueno, pues no ser tan ambiciosos como para ganar el máximo, pero sí para acoger el mayor para su vida. Preocupación del mercado. Bueno, pues es la volatilidad. Cuando hay incertidumbre hay volatilidad y bueno, pues ahora mismo la volatilidad está en máximos históricos y con volatilidad el inversor que entre tiene que ser un inversor con un perfil de riesgo alto, que esté dispuesto a aceptar la W, que esté dispuesto a aceptar mayores pérdidas, que no le importe y que no tenga maltura, ¿no? Y respecto a lo que tardará la recuperación, bueno, pues la volatilidad está altísima, altísima, está comparable a la del 2008. ¿Y este gráfico qué nos dice de la volatilidad? Pues que no se va a recuperar la crisis mañana, ya veremos si se va a recuperar en 2020, pero de momento con estos índices de volatilidad tenemos crisis no solo económicas, sino crisis en mercados para unos meses. Además, la volatilidad, lo mismo que aparece, desaparece. Destacar que la rentabilidad de los bonos ha sido una de las más afectadas por la crisis, pero que sí que han bajado los precios y hay oportunidades de compra en renta fija, excepto en el caso de Italia, que está su país muy sobreendeudado. Estamos hablando de una deuda pública que es el 140% del PIB, con lo cual Italia no es que está agotada la política monetaria, es que se han salido de carretera y van desbocados. Y destacar, bueno, pues que las mayores caídas no han sido en renta variable, sino que han sido en renta fija. Los fondos monetarios han bajado menos, son fondos más líquidos, más prudentes. Y bueno, pues destacar la caída del petróleo. Como vemos durante estos meses, bueno, pues ha bajado el petróleo, hay una guerra del petróleo. Recordemos que lo lógico con la caída del consumo de China es que hubiera bajado la producción de petróleo, se reunieron los países productores, no se pusieron de acuerdo y lejos de ello, pues Arabia Saudí dijo que iba a aumentar la producción y también Rusia se mostró rebelde con el acuerdo y parece ser que ha habido una intervención por parte de Trump. El sector petrolero para Estados Unidos es estratégico. Y además esta misma semana ha quebrado una empresa de fracking y ha quebrado precisamente por la caída de los precios del petróleo. Recordemos que no es lo mismo extraer petróleo en plataformas de oro negro, petróleo de oro negro, el clásico que hemos consumido en nuestros automóviles o en nuestras fábricas, que extraer mediante fracking, que es un método de extracción muchísimo más caro y que si bajan los precios del petróleo, lógicamente pues las empresas de fracking no entran en el umbral de rentabilidad. Hay unas cuantas en Estados Unidos. ¿Quién está acumulando reservas en esta recuperación de precios del petróleo? Que ayer subió un 30% el petróleo. Bueno, pues están acumulando reservas principalmente Estados Unidos y China, teniendo un margen de acumulación de reservas de 2 meses, de manera que acumulan a precios bajos para tener petróleo para cuando se recuperen los precios. Y este gráfico de analistas financieros internacionales nos muestra cómo estos meses han bajado los precios de todas las materias primas, tal y como comentaba con anterioridad, el petróleo, el oro, el cobre, el zinc, el níquel y el aluminio, a pesar de que el oro se suele decir que es una moneda refugio, también ha bajado la cotización. Y ya para terminar con mi intervención,
bueno, pues una serie de consejos de inversión en tiempos de crisis, ya sea COVID-19 o la crisis en la que nos enfrentemos. Uno de ellos, de prudencia, es no cambiar de coche en medio de carrera. Si nosotros conocemos un coche, no vamos a cambiar a mitad de una carrera que no conocemos cómo funciona el coche y las dificultades que sería tener una avería. Los shocks externos llegan y pasan. Recordemos que este es un shock externo no por quiebra de un sector, como pasó en 2008 con la banca, sino un shock externo derivado de una pandemia de salud a escala mundial, y lo mismo que ha llegado pasará. Durante esos shocks externos y pánicos vendedores hay que recordar que los mercados no funcionan, no solo algunos de ellos se fragmentan y no encuentran partida, sino que además las valoraciones del mercado más líquido del mundo, que son las bolsas, esas valoraciones son incorrectas. Entonces hay que recordar que durante estos periodos las valoraciones de las cotizaciones no están bien hechas y no son válidas, ¿no? Las aguas volverán a su cauce. También hay que recordar que las caídas de los mercados financieros son más rápidas que las subidas y que durante los pánicos es mejor comprar que vender. Y también recordar que la volatilidad es un dato, es un síntoma, pero no es una tendencia de largo plazo. La volatilidad nos muestra que hay inestabilidad, pero la volatilidad, lo mismo que aparece, desaparece. Entonces, bueno, pues realmente es un dato a tener en cuenta. Puede hablar a lo mejor de la profundidad de la crisis, de la incertidumbre de los inversores, de lo que se van a retrasar las tomas de decisión, pero no es un síntoma de largo plazo. La cartera de valores, si la seleccionamos por análisis fundamental, buscamos el líder de un sector, buscamos por value, por rentabilidad por dividendo, por sostenibilidad, en el largo plazo se va a revalorizar y no es un buen momento para vender. Y si la cartera está diversificada, no nos tenemos que preocupar porque soportará bien las inclemencias meteorológicas. Bueno, pues ha llegado la finalización de la hora de la sesión y bueno, pues ya quedo a vuestra disposición de preguntas. Vamos a responder alguna de ellas, si queréis, en 5 minutos, y para no prolongar más el webinar, sacar, bueno, pues el agradecimiento a todos los que os habéis conectado y la paciencia con el tema del sonido y el tema de la imagen, que la tecnología es complicada estos días por el ancho, como decía, la wifi y demás. Vale, Isabel, pues muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha sido pues muy interesante para todos. Algunos de los asistentes han formulado un par de preguntas, así que si te parece, te voy comentando, ¿vale? Mira, pues AEOR preguntaba que si crees que con las cotizaciones tan bajas pueden haber ampliaciones de capital que hagan que el valor de las acciones sea todavía menor, como por ejemplo, pues IAG e Iberia. Bueno, IAG Iberia tardará en recuperarse, pero yo sí que veo valores que no van a hacer ampliación de capital y que incluso hoy han anunciado muy buenas noticias. Por ejemplo, uno de los que iba a comentar, que también me han preguntado en el chat, es el tema de Iberdrola. Iberdrola ha hecho su Junta General de Accionistas, ha dicho que mantiene el dividendo y a mí es un valor que me encanta. Esta misma semana ha anunciado inversiones en parques eólicos de 750 millones de euros por una emisión de bonos verdes que va a hacer varios parques eólicos en Europa y fuera de Europa. Y luego, además, es una orientación de sostenibilidad, está en los principales índices de sostenibilidad del mundo, va a mantener dividendo y además ha anunciado el nombramiento de un vicepresidente. Mejora su governance, su gobierno activo, y es un valor a tener a largo plazo en las carteras. En el caso de IAG, yo, como he dicho con anterioridad, es el sector más tocado y la cotización tardará más en recuperarse. Respecto a las ampliaciones de capital, yo no soy adivina y no sé si va a hacer o no va a hacer, pero sí que es cierto que la situación es delicada, pero es una empresa bien gestionada y que los vuelos internacionales tendremos que hacerlos y se recuperarán. Sí que es cierto
que la conducta de los consumidores ahora durante 2020 no va a ser esa, precisamente. Otro de los valores que también me han preguntado es Inditex, porque Inditex, a pesar de las buenas noticias sobre Amancio Ortega, la solidaridad y bueno, pues los resultados de la venta online, sí que es cierto que la cotización todavía no ha reflejado esa subida de Inditex, pero sí que es cierto que es un valor que por diversificación sectorial, este sector, el retail, es uno de los sectores que más se va a recuperar. Por value a largo plazo yo lo mantendría y también por sostenibilidad. Yo creo que con estos tres valores que hemos comentado, IAG, Iberdrola y Inditex, está bastante completo ya las respuestas. No sé si una última pregunta, yo no quiero aburrir aquí. No, nada, no te preocupes, hay unas poquitas. Preguntaba Juan Tatay qué pensabas de la recuperación del business to business. La recuperación del business to business, bueno, yo creo que esta crisis va a cambiar las costumbres de consumidores, de ciudadanos y el tema de los negocios digitales se van a ver favorecidos, desde luego, las tecnológicas, todo el sector tecnológico se va a ver favorecido. Y sí que vamos a los negocios de otra manera. El tema de hacer, pues, digamos, las reuniones en este formato que estamos haciendo la sesión de hoy, o incluso la captación de fondos, el levantamiento de fondos. Capital Riesgo está planteando una mayor digitalización de las reuniones y de la selección de inversiones y demás, que yo creo que se va a profundizar en el futuro. Muy bien, Isabel, gracias. Luis Pérez, quería saber tu opinión sobre el tema del crédito. ¿Cómo crees que va a estar a corto o medio plazo, y pues en especial para empresas y emprendedores? Bueno, el crédito ya he comentado que es un elemento diferencial y positivo de esta crisis con respecto a la crisis de 2008. Esta crisis, las entidades financieras están más fuertes y los bancos centrales están por la labor de proporcionar liquidez a las entidades financieras, lo cual es una buena noticia, no solo para las entidades financieras, sino también para los bancos centrales. Con lo cual, yo creo que sí que va a ser bueno tanto el crédito como la voluntad de ayudar a las empresas que, como he dicho, bueno, pues hay programas de avales, de ayudas, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Bueno, pues ya vamos a dejar las preguntas aquí, agradecer a la asistencia a todos y muchas gracias por la moderación, por la presentación, Maribel, por la plataforma que ha proporcionado la Universidad CEU. Y decirles a mis alumnos de tu clase de gestión de carteras y del Club de Bolsa que esto es un hasta luego y que nos vemos en el próximo seminario. Espero que nos podamos dar la mano y podamos hacerlo en el aula Bloomberg. Claro que sí. Y vale, muchas gracias a todos los demás que se han conectado. Pues muchas gracias, Isabel, a ti y a todos los asistentes, y ojalá esta solo haya sido la primera de unas cuantas. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Gracias.